hoy quiero reflexionar sobre un artículo que leí hace casi un año, en agosto del 2022, que hacía referencia a que YouTube se hace con el dominio del podcasting frente a grandes personajes, por así decirlo, grandes plataformas del podcasting como Spotify, y yo no lo tengo nada claro. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono, vuestro metapodcast de referencia en el que diariamente encontraréis noticias, novedades, herramientas, curiosidades, concursos, recomendaciones, en fin, todo lo necesario para hacer crecer vuestro podcast y vuestro podcasting. Decía en la intro que hace cosa de 4 o 5 meses encontré un artículo en la web de Business Insider que decía lo siguiente: así se ha convertido silenciosamente YouTube en la mayor plataforma de podcast por encima de Spotify y Apple sin ni siquiera intentarlo. Claro, yo cuando leí esto, la noticia es del 31 de agosto del 2022 y hombre, ahora mismo estamos en abril del 2023, sí es cierto que YouTube ha crecido un poquito en este sentido, pero tanto como para convertirse en la mayor plataforma de podcast, ya de por sí tenía dudas. Ha pasado casi un año y las sigo teniendo y yo creo que estoy totalmente en contra de esta afirmación. Pero bueno, dejadme que me explique. El caso es que dentro de este artículo podíamos leer los detalles que habían llevado al podcaster más exitoso, o uno de los podcasters más exitosos del mundo, llamado Joe Rogan, para quedarse con la exclusividad, para que Spotify se quedara con la exclusividad de su programa. Y claro, había tenido que pagar a este cómico estadounidense todos los beneficios que sacaba de YouTube. Y como él, ponían varios ejemplos más que otras compañías de podcast habían tenido que pagar a los creadores de podcast para que dejaran la plataforma de vídeos por excelencia y de esta manera pues quedarse sin sus estrellas y llevárselas a otras plataformas. Pero claro, esto de que YouTube se ha convertido en un gigante por encima de Spotify y de Apple Podcasts, bueno, a ver, de Apple Podcasts lo puedo llegar a entender porque no se mueve nada de nada, está ahí simplemente viendo cómo los demás juegan y mueve la pelota, pero ellos no hacen nada. Pero precisamente de Spotify, yo la verdad que no termino de entender esto muy bien. Y es que el artículo se refiere a que el consumo de podcast a través de los vídeos de YouTube se ha disparado. Y aquí, bueno, sí le puedo llegar a dar la razón, y de hecho hacen referencia al atractivo que tiene esta plataforma de contenido para la generación Z y la capacidad que tiene YouTube, por aquel informe que sacaron o por aquel dossier que sacaron para ayudar a los creadores de contenido a ampliar y a llegar a nuevas audiencias gracias a la grabación de podcast. Y precisamente a los movimientos que estaba haciendo la plataforma de Google de vídeos, YouTube, para ganarse la confianza de los podcasters y de esa manera hacer crecer su contenido y el consumo de dicho contenido a través de sus audiencias. O sea, promover que los creadores de vídeos también hicieran las grabaciones de podcast en su plataforma. Pero yo sigo pensando que este titular de Business Insider no es más que un clickbait para que hagamos clic, porque esto de que se ha convertido silenciosamente en la mayor plataforma de podcast, cuando lo único que ha hecho Spotify en los últimos meses es crear una pestañita que pone podcast y hacer una lista de distribución predefinida ahí, pues sinceramente a mí yo no estoy nada de acuerdo. Pero bueno, oye, aquí tenéis este episodio para que vosotros os planteéis esta misma cuestión y por favor espero vuestros comentarios para ver si vosotros sí que veis a esta gran plataforma, porque de hecho algo de razón lleva cuando plataformas como Podimo o Spotify se están preocupando en aceptar también los vídeos como grabación de podcast, pero de ahí a que YouTube se haya comido a Apple Podcasts y Spotify, bueno, no sé, ahí os dejo mi reflexión y espero que os haga por lo menos que pensar y que le deis una vuelta para ver si vosotros sois consumidores de vídeo podcast o solamente de podcast en formato audio. Y digo esto porque ahora tú,
que tú eres podcaster, también quizás estás pensando en el video podcasting, pero no te quieres preocupar de todos esos aspectos técnicos que ya de por sí nos preocupan en el audio, pues imagínate en formato vídeo. O si ya eres consciente de todos los trastornos que lleva ocuparse tanto del vídeo como del audio y quieres liberarte de todo ello, puedes venir a WeClick. Directamente venir a este estudio de grabación y disfrutar de la grabación de tu podcast. Y seguramente Tommy Ferraz se ocupe de todo y lo haga incluso mejor que tú. Ubicado en Madrid Centro, entre Nuevos Ministerios y Cuatro Caminos, te ofrece un espacio totalmente equipado para la grabación de tu proyecto, ya sea en vídeo o en audio, y además para que lo hagas disfrutando, ya que es un espacio completamente cómodo, completamente confortable, donde se han grabado multitud de podcasts y videopodcasts y donde yo lo estoy haciendo ahora mismo. Puedes conocer todos los detalles, ver un montón de fotos, consultar las tarifas y escuchar y ver algunos de los podcasts que aquí se han grabado entrando en su web weclick.es. Y para hacértelo un poquito más fácil te voy a dejar un enlace en las notas del episodio y a lo largo del día de hoy lo publicaré en mi cuenta de Twitter @eov y en el canal de Telegram de este programa, que es t.me/al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.